Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos al gran round de esta semana. Parte presentando Elizabeth Cerda, que está en la fase de su internado, y lo acompañan Byron Roblero y Fabián Rojas. Tutor, María Carolina Oyarzún. Adelante, por favor. Como dijo acá el profesor, nosotros vamos a presentar el caso clínico número 11. Queremos declarar como expositores que no tenemos conflicto de interés con la presentación del caso que se va a dar a continuación. Para comenzar, tenemos la ficha clínica, una paciente de sexo femenino, fecha de nacimiento 18 de octubre de 1939, tenía 77 años al momento de la primera consulta y ocupación, ella relata que le gusta leer y tejer. Su historial clínico comienza el 24 de enero de 2017 por un médico oftalmólogo general. El anamnesis, la paciente consulta porque ya no ve bien con sus lentes ni de lejos ni de cerca. Hace 2 o 3 semanas que ve unas manchitas negras que se mueven más en ojo derecho que en ojo izquierdo. Hace 7 años fue diagnosticada con patología ocular ojo derecho e izquierdo, la cual está controlada con tratamiento. Relata no tener antecedentes mórbidos. Elizabeth, hay algo que cuando tú hablas suena. No sé si el micrófono o algo que en el fondo... ¿Ahora se escucha mejor? Ahí se escuchó peor. ¿Peor? Ok, ahí. ¿Y ahora? Ya. ¿Se alcanzó a entender lo que estaba hablando la historia clínica? Sí, se entendió, se entendió. Ok. Ya. Acá en los antecedentes, entonces, la lensometría, tenemos los lentes antiguos que la paciente traía de 1 año y la refracción en consulta. Esta es una paciente presbita con un astigmatismo hipermetrópico compuesto. Si nos fijamos, la esfera de la paciente bajó. El cilindro en el ojo izquierdo solo varió 5 grados, lo cual le hizo subir un poco la agudeza visual. También los cilindros bajaron un poco, la adición subió un poquito, pero aparte de eso la refracción se mantiene más o menos similar. La tonometría planática tiene valores fuera del rango normal y la paciente está con tratamiento, según lo que está escrito acá en la ficha. No presenta alteraciones en el examen de polo anterior y en el examen de fondo de ojo presenta desprendimiento de vidrio posterior en ambos ojos, retina aplicada, sin lesiones en periferia, con una excavación de 0,4 en ojo derecho y excavación de 0,6 en ojo izquierdo. Vuelvo atrás un poquito. Tiene la primera... Javier, ¿Sí? por ahí Javier. Javier Espinosa. Francesca Gallardo. Aquí estoy. Francesca, ¿qué opina de la lensometría y la refracción del paciente? El paciente tiene astigmatismo hipermetrópico. Bueno, de la lensometría, la refracción en consulta varió poco, de 0,7 a 0,8, o sea, bueno, 2, 0,2. Pero mejoró la agudeza visual y eso más que nada. Los lentes, bueno, tenían la antigüedad de los lentes 1 año, así que había que cambiar lentes igual. Elizabeth, ¿qué opinas de lo que dijo Francesca respecto al vicio de refracción que tiene el paciente? Sí, nosotros igual habíamos llegado a la conclusión que era un astigmatismo hipermetrópico compuesto. Digamos, le faltó el compuesto nomás. Y atribuimos la mejoría en la agudeza visual, ya que ambos ojos mejoran a 0,8 parcial, en que uno tiene una variación del eje y el otro igual le disminuyó el cilindro. Igual es 0,5, igual puede haber causado esa disminución, y también la esfera bajó en ambos ojos, y tampoco es una baja menor. Eso puede ayudar a que la paciente llegara a una mejor agudeza visual. Oye, explícame un poco, a lo mejor Damián me puede ayudar aquí un poco. Los muchachos hablan de astigmatismo hipermetrópico, no es que no hay que hablar de una hipermetropía con un astigmatismo como tal.
¿O No, está bien como lo declaran los chiquillos. ¿Y por qué no hablar de una hipermetropía y el astigmatismo asociado? Recuerde que es un lente que se está componiendo de dos factores, por ende no hay que tratar de separarlo, sino que hablar de un mismo factor y el lenguaje técnico que le enseñan a los chiquillos para poder transformar o a escribir una receta es el correcto, el que han aplicado los chiquillos. De acuerdo, ya. Entonces yo estaba confundido. Gracias. Sigamos. Aquí entonces quiero plantear las primeras preguntas, que si alguien tiene una hipótesis diagnóstica y qué exámenes sugieren que se deberían solicitar en el caso de esta paciente. Catalina Estudillo. Estoy acá. Bueno, como se ve, la paciente ya estaba diagnosticada con glaucoma y podemos ver que la tono está alterada y nombra la excavación también al fondo de ojo. Y respecto, me gustaría decir algo sobre la lensometría. Quizá el paciente estaba sobrecorregido, por eso no alcanzaba tan buena huesa visual y no escuché que hayan dicho eso, que estaba sobrecompensado con los dos lentes, con esfera y cilindro. Y respecto a lo otro, buscar como alguna alteración, por qué se produjo ese desprendimiento de vitrio, porque la paciente relataba como que veía manchas negras que se movían. Eso puede tener como una alteración, como una vitritis o algo así, que haya desencadenado como el desprendimiento de vitrio. Y le pediría más exámenes, pues. La edad de la Sí, paciente la edad. igual es Sí, tiene harta... Es una paciente añosa. Entonces, le pediría más exámenes. Retinografía, no sé si un OCT puede ser. ¿Con qué objetivo? Eso. O sea, usted tiene que decirnos con qué objetivo haría que... Ya. Retinografía para evaluar el polo posterior por el desprendimiento de vitrio y ver qué es lo que está causando el desprendimiento de vitrio. Quizás el OCT también para ver si es que hay alguna alteración más en las capas más externas, o sea, internas de la retina. No sé, puede haber como DMAE, y eso igual lo podemos ver en la retinografía tanto como en el OCT. Entonces, Y vamos a ver la retina interna para ver de más. No lo sé. Me confundí un poco. Pero esos exámenes pediría como para ver más a fondo la retina. Ya que ahí se encuentra, la biomicroscopía está normal y eso. Profe, si me permite complementar lo que dice mi compañera, Sí. nosotros igual consideramos bastante la edad de la paciente, 77 años, y desprendimiento de vitrio posterior no es algo tampoco que sea fuera de lo común para pacientes de 77 años. Pues igual hay que considerar eso al momento de mandar a hacer más exámenes que tal vez pueden ser más costosos. También las manchitas que ella ve podrían ser condensaciones vítreas, como podrían ser algo más. Igual hay que evaluar esa zona. Pero lo que sí es principal en el caso de esta paciente, porque no dice que está diagnosticada con glaucoma, dice patología ocular ojo derecho, controlada de tratamiento, y lo que sí hay que controlar en este caso es lo más importante que estamos viendo aquí, que las PIOS son bastante, o sea, las PIOS son fuera del rango de normal. Entonces en este caso igual sería bastante importante enfocarse en estudios de glaucoma. Algo que faltó un poco a mi compañera. Ok. Vamos a seguir entonces. Efectivamente, el médico le solicitó una curva de tensión ambulatoria, un campo visual computarizado 24/2, los cuales adjuntaron. Acá está la curva de tensión ocular. Si alguien quiere revisarla. Jonathan. Jonathan, Sí, profesora. ¿qué opina? ¿Está ahí, Jonathan? Sí.
La fluctuación no ha variado mucho en el día, y las presiones, cuando se tomó la curva, salieron normales, porque a las 8 tuvo entre 18 y 17, a las 12 18 y 16, a las 4 de la tarde 18 y 17. Entonces, me atrevería a decir que quizás para el día de la consulta la paciente no se echó las gotas o no siguió bien el tratamiento, porque en la consulta las presiones salieron altas. ¿Qué opina del tratamiento? Bueno, tiene beta bloqueadores y análogos de prostaglandina. Elizabeth. Sí, la paciente tiene un tratamiento aquí combinado, como decía mi compañero, un beta bloqueador y un análogo de prostaglandina. Entonces, tiene tratamiento tanto para disminuir la producción del humor acuoso y aumentar también su secreción y drenaje. Sí, también teníamos esta teoría de que quizás la paciente el día de la consulta puede que no se haya echado la gotita, o igual pueden haber varios factores que hayan influido. Por eso igual anoté acá que la curva de tensión fue 15 días después de la consulta, por el hecho de que no cuadra con la tonometría que tomó el médico. Igual hay varios factores que pueden estar afectando, pero acá en la curva al menos la fluctuación está igual baja, las tensiones están más o menos parejas, entonces no es tan malo como lo que se veía en la primera consulta, en realidad estaría dentro de los rangos que se establecen como normalidad. Tania, Acá, vuelve atrás. Tania, ¿qué opina usted de las paquimetrías de la paciente? Está delgada la córnea igual, bajo las 500 micras. ¿Y qué relación podría tener ese grosor corneal con la presión intraocular? Con que es que si Tania, va a estar concentrada para la próxima, por favor. Elizabeth, ¿qué opina usted de esas presiones, de la paquimetría con esas presiones intraoculares? una paquimetría más delgada podría subestimar la toma de presión intraocular, sobre todo si se utiliza tonómetro planático. Entonces, en este caso, las presiones con una paquimetría más baja podrían ser un poco más altas de lo que aquí se indica. Igual la paciente tiene córneas un poco más delgadas, puede ser de forma fisiológica, ya que el parámetro de 500 micras es algo estadístico, y también por la edad de la misma paciente, también la córnea se va adelgazando, aunque no tanto como para llegar a 400. ¿Qué opina Ariane? ¿Está moviendo la cabeza ahí? No estoy moviendo la cabeza, de hecho no me estabas viendo la cabeza. A ver, sí, efectivamente esas córneas pueden subestimar un poco la presión intraocular real del paciente, sin embargo, esto en una paciente que ya está con tratamiento tiene un valor menor. Lo importante es la presión objetivo. Ahora, ¿qué me preocupa a mí? Que es una paciente que está con 2 fármacos antiglaucomatosos, beta bloqueadores y análogo de prostaglandina, ya que en el fondo actúan en 2 vías distintas, evidentemente, ¿cierto? Si no se buscaría este doble fármaco, y así todo está con presiones de 17-18, por lo tanto es una paciente que no está respondiendo bien al tratamiento. Muchas gracias, Ariane. Sigamos, Elizabeth. Acá tenemos entonces el campo visual computarizado 24/2 de ojo derecho. Petersen. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Ya, a ver. Uy. No veo muy bien, profe, que esté del celu, pero a ver, voy a... Paula, ¿está con computador usted? Sí, Véalo, Vicente, para la otra. Sí, profe. ya, igual no se ve tan bien. Los parámetros de confiabilidad están dentro de lo normal. Son cita estándar. Bueno, la desviación total, la desviación modelo, perdón. Se observan valores de un campo visual, sobre todo a la periferia, en los cuadrantes
nasal superior y nasal inferior, con valores elevados de diferencia respecto a la regla de la sensibilidad, que se condicen en el gráfico probabilístico. Respecto bueno, la prueba de mi campo de glaucoma es fuera de los límites normales, el BFI creo que sí, de un 89%, la desviación media es de menos 4,72, que está fuera de los límites normales, considerando que es de menos 2 a más 2. La desviación estándar media está también fuera de lo normal, considerando que es de 0 a 3. ¿Algo más, Elizabeth? Sí, nombró básicamente lo más relevante y también nombró la disminución de sensibilidad a nivel del hemicampo superior, la cual se nota más acá en la desviación modelo. Después de la limpieza del campo, estos puntos se mantienen con una probabilidad menor al 0,05% de que sea normal. Vamos a ver el campo visual computarizado 24.2 del ojo izquierdo. Gustavo Solar. Sí, dígame, profe. ¿Me puede repetir la pregunta, porfa? Que está medio despistado en este momento. Está haciendo otra cosa. Daylin Ramos. Gracias, Gustavo. Ya, bueno, campo visual computarizado, 24 de ojo izquierdo. Los parámetros de confiabilidad están bien, por la edad y todo, también. El tiempo igual se demoró un poquito más de lo normal, de lo esperado. En la desviación total podemos ver que está hacia superonasal, está más bajo en los niveles de sensibilidad en el paciente, y dentro de la prueba de mi campo de glaucoma está fuera de los límites normales. El BFI está en 80%, que está bajo, y el de la desviación media y la desviación estándar media también están fuera de los límites normales, o sea, no están dentro de lo normal. Y en los patrones, en la desviación total y en la desviación modelo probabilístico, que ya está limpio, igual se sigue mostrando el defecto hacia nasal superior más marcado que en los otros cuadrantes. Gracias, Daylin. Elizabeth. Elizabeth. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Ahí se me ha ido la señal y no sé por qué estábamos. Ya, sí, la descripción de mi compañera acá estuvo bastante completa. Ahora sí, seguimos con el caso. Podemos ver que el tratamiento de conclusión del médico, al revisar los exámenes, el médico ratificó el diagnóstico de glaucoma y mantuvo el tratamiento que la paciente tenía, y solicitó repetir el campo visual computarizado en un mes. Nosotros atribuíamos que tal vez el campo visual anterior que traía la paciente, o quizás no coincidía con el campo anterior o algo, pero igual nos llamaba la atención que se repitiera el campo visual en un mes, es bastante cercano. Y también mantiene el tratamiento que tenía la paciente, igual las presiones eran cercanas al límite de lo normal. Porque siempre que corregir un campo visual en tan poco tiempo tiene relación con un tema de confiabilidad más que con un tema de seguimiento en un mes, ¿o no, Ariane? Igual la cara, la verdad es que hay dos cosas ahí. Perdona, estábamos justo comiendo algo. Hay dos cosas. Lo primero es saber si este era el primer campo visual de la paciente. Si es así, podría pedirse un segundo campo visual. Hay algunos médicos que todavía tienen un poco la sensación de que el primer campo sí o sí hay que eliminarlo y repetirlo, ¿ya? Sin embargo, podemos tener un poco de criterio cuando esto se hace. Si miramos, por ejemplo, el resultado de la paciente en cuanto a los parámetros de confiabilidad, es un campo que es absolutamente analizable, que en el fondo tiene relación con la clínica de la paciente, con los valores de presión intraocular y con la excavación, ¿ya? Si te fijas, efectivamente el ojo izquierdo estaba con una excavación un poquitito mayor que el ojo derecho, y así tenemos también los dos mapas,
donde vemos que efectivamente el BFI, por ejemplo, del ojo izquierdo está un poquitito más afectado que el del ojo derecho, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros tomamos el caso en completo, efectivamente es un campo visual que es absolutamente analizable. Si yo pienso en que se le pide el examen para un mes más, podría pensar que es por eso, ¿ya? Porque cuando tú recibes al paciente y empiezan a buscar los campos visuales para poder hacer el análisis de progresión, ¿cierto? Que aparece recién después del quinto campo visual, efectivamente los médicos pueden acortar un poco los tiempos entre un examen y otro. Sin embargo, para poder analizar adecuadamente la evolución del campo visual, no es recomendable que sea menor a 2 meses. ¿Ya? Al menos en patologías como el glaucoma. Hay otras patologías donde nosotros queremos hacer seguimiento y obviamente podríamos acotar un poco los tiempos de resultado, pero en el caso del glaucoma, lo ideal es no hacerlo antes de 2 meses. ¿Ya? Yo me imagino que lo pidieron en un mes justamente por eso. Igual la paciente acá igual llevaba el diagnóstico de la patología hace 7 años. También igual era 7 años que tiene diagnosticado glaucoma. ¿Y por qué no tiene campos visuales anteriores? Pues igual nos llamaba la atención que no hay como un análisis de campos anteriores, y lo otro que también llamaba la atención era que en este caso el médico no pidió tampoco un CT de glaucoma, porque igual se podría tener un análisis más cuantitativo de la progresión que está llevando el paciente. Pero sí es todo el campo visual que tenemos, solamente esto. Okay. O sea, en el fondo, lo más probable es que efectivamente la paciente, como dice la Caro en el chat, se haya hecho exámenes en otra parte, se haya cambiado de ciudad o bien se haya cambiado de centro clínico. Y lamentablemente a veces no existe una buena comunicación entre colegas, ¿cierto?, para poder hacer el traspaso de la información de un centro a otro, cosa que debiésemos hacer. El OCT, en opinión personal, es un examen caro, ¿cierto? Es un examen que no está codificado por FONASA, por lo tanto tampoco está cubierto por otras previsiones, y en ese sentido el glaucoma ya está diagnosticado y el seguimiento se está haciendo con la campimetría. Por lo tanto, si bien puede aportar información, creo que en este momento es más importante ajustar el tratamiento para un buen seguimiento. Muchas gracias. Voy a seguir entonces con el caso. Después de que el médico ratificó el diagnóstico y mantuvo el tratamiento, y la indicación fue repetir el campo visual computarizado en un mes, tenemos la siguiente consulta, que es de 1 año y 9 meses posterior a la consulta anterior, la cual también fue con oftalmólogo general. Aquí la paciente venía por consulta para renovar sus lentes, ya que los había perdido. Continuó con el mismo tratamiento y dice no tener antecedentes mórbidos. La refracción en consulta fue la que está aquí. La refracción anterior la puse acá al lado en celeste. También se puede observar la tonometría planática, la cual fue a las 9 de la mañana. Biomicroscopía, en polo anterior no hay alteraciones, y en el fondo de ojo, que se hizo con dilatación, se observa en ojo derecho el polo posterior sin lesiones, excavación de 0,5, y en el ojo izquierdo lesión exudativa en mácula superior y una excavación de 0,6. Acá lo que resalta es que la excavación en ojo derecho aumentó un poco, antes era 0,4. La refracción se mantuvo más o menos similar, pero sí bajó la agudeza visual del ojo izquierdo. Y las tonometrías están dentro de los rangos de normalidad estadística. Quiero preguntar ahora si alguien tiene alguna observación, alguna nueva hipótesis diagnóstica en base a los nuevos antecedentes, y qué exámenes utilizarían para corroborar esta hipótesis. Esteban Lisboa. Esteban Lisboa. Ailín Ortega. Alonso Olmedo. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Sí, ya. Bueno, con respecto a esta consulta, viendo paso a paso, lo primero en la refracción, me llama la atención que vuelve a agregarse más 0,50 de esfera y vuelve a variar levemente el cilindro, pero aún así logra mejoría en su agudeza visual. Bueno, la tonometría se mantiene estable con un 16
milímetros de mercurio. Entonces habla de que el tratamiento está respondiendo en esta instancia y que a lo mejor en la previa consulta se ratifica lo de que no se trató bien o quizá no se aplicó las gotas previa a esa consulta. Ya el particular, lo que nos llama más la atención, este fondo de ojo ya dilatado, es esta lesión exudativa en la mácula superior, también un aumento en las excavaciones que hablan de lo favorecedor del tratamiento, pero sí la lesión exudativa que creo que las otras preguntas eran la hipótesis, ¿cierto? Sí. ¿Con qué examen revisarías esta lesión? Claro. Bueno, ahora con este tipo de fondo de ojo, con una lesión, yo llamaría a un OCT de segmento, o sea, perdón, un OCT de protocolo de retina, también si se pudiese el protocolo de glaucoma, también para ver la ratificación de la mejoría. ¿Qué más? Una retinografía y, bueno, por la de la paciente, pondría en duda una posibilidad de una angio, pero no estoy seguro. Eso veo yo en este. Como hipótesis, una lesión exudativa podría tratarse de un edema, pero no habría que verlo en los exámenes de imagen. Nosotros igual, considerando la anamnesis, también nos llama la atención que la paciente dice no tener antecedentes mórbidos. También no sabemos si la paciente notó o no esta baja en la agudeza visual del ojo izquierdo. Y en cuanto a antecedentes mórbidos, también nosotros preguntamos si es que la paciente está tomando algún medicamento, porque discutíamos que pacientes a veces dicen no tener antecedentes mórbidos, pero al momento de preguntar por medicamentos sí toman. Igual es algo a considerar. Y también agregaría lo que dijo mi compañero, tal vez un Ansler, por el hecho de que tenemos una lesión cercana a mácula, tal vez está afectada en cierta forma tal vez la paciente tiene afectada en cierta forma la zona central. Y también falta aquí una agudeza visual con CAE, para corroborar bien la agudeza visual de la refracción, si es que me va a mejorar. Quisiera hacer un comentario, Claudio. Sí. Para los chicos que están presentando el caso, ¿a nadie le llamó la atención que la consulta es 1 año y 9 meses después? Igual nos llamó la atención, pero no tenemos antecedentes de que la paciente haya ido a consulta, al menos en la misma ficha, consultas entre esta y la anterior. No tenemos antecedentes de consultas entre medio. Tampoco del campo visual que se había solicitado un mes después, tampoco lo tenemos. Claro, porque ahí caben dos cosas. Uno, o el paciente, aunque no creo que el médico la haya citado con tal nivel de espaciamiento, el paciente tiene que haber abandonado el tratamiento, ¿no? Y eso podría explicar por qué tenemos por ahí esa presión de 24, ¿cierto? Seguimos con el deterioro del campo visual, ¿ya? En el fondo, esta es una paciente que, bueno, también depende de las condiciones del paciente, ¿cierto? Hay pacientes de 77 años que se mantienen muy bien y se hacen cargo ellos de su seguimiento, digamos, médico en general, o que están bajo el cuidado de algún tercero, ¿cierto? Y es ese tercero quien se preocupa del cuidado del paciente. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. De hecho, lo que dice Carolina, que en el fondo al parecer el paciente solamente le interesa la visión, porque en el sentido de que siempre ha ido a la consulta por tema de lente, y no por el tratamiento de glaucoma. Qué buen alcance harían ahí. Bien, sigamos. Entonces, acá tenemos, después de las preguntas, quiero mencionar la indicación del médico, que el médico solicitó exámenes de AFG y OCT de retina, los cuales se adjuntan. También nos llama la atención que, bueno, el médico probablemente quiere descartar y revisar bien la lesión que la paciente presenta, porque tampoco hay ninguna solicitud de examen de glaucoma, de protocolo de glaucoma que incluido, solo el AFG y el OCT. Acá tenemos la AFG del ojo derecho, la cual se hizo 15 días después de la consulta. Francisco Uribe. Aló.
Sí, lo escucho, Francisco. Sí, ya. Bueno, la retinografía de ojo derecho se ven múltiples puntos blanco-amarillentos en la mácula superior y en la arcada superior. Hacia nasal también tenemos muchos puntos blanco-amarillentos. La red free nos genera el contraste, seguimos viendo los puntos blancos. La autofluo no se ve nada destacar, no genera un contraste. La angio, segundo 44, vemos los puntos blancos, pero no veo algo así como más allá. Y en tiempos tardíos, tampoco pareciera que la arcada superior como que hay un poco de flujo aún, pero no sé si es eso o es mi computador o la imagen. Ok, Elizabeth. Acá destacamos principalmente, bueno, la pupila igual los bordes se ven como un poco borrosos, sobre todo hacia nasal. Tenemos la atrofia peripapilar, tenemos elementos color blanco amarillento que decía mi compañero, especialmente en la arcada superior y en la periferia de la retina. En la neritra podemos observar el perfil de los vasos y también los mismos elementos se destacan más. La autofluo presenta esta zona de hiperautofluorescencia acá en la arcada inferior. En la fase arteriovenosa media también se pueden observar estos puntos hiperfluorescentes. Y en la fase tardía esta fluorescencia en los bordes peripapilares que se mantiene. Acá tenemos la FG del ojo izquierdo. Francisco, continúe. Ya. La retina del ojo izquierdo, bueno, antes no hablé nada de la papila. La papila, los bordes se ven difusos. Notamos una zona de exudado superior a la mácula, arcada superior, exudados amarillentos. Tenemos los mismos puntos blanco-amarillentos en la parte nasal del ojo izquierdo. La infrared, lo mismo nos permite ver con mejor contraste. Ahí notamos esa zona. La autofluorescencia se nota como en la papila hacia temporal, una zona negra, oscura, como que hay una parte de PRI que está dañado. Hábleme con palabras, pues, hipoautofluorescente, no negro ni puntito brillante. Ya. Lo que pasa es que no repasaba mucho, ya, pero tiene razón. Hipoautofluorescentes, que lo más probable es que indiquen un daño ahí del EPR. En la angiofluo, en la fase arteriovenosa tardía pareciera, tenemos una zona hiperfluorescente, en la cual se condice con la zona hipoautofluorescente de la autofluorescencia, que pareciera que hubiera no sé si un adelgazamiento o un cúmulo de fluoresceína. Y en la fase tardía, ya minutos 6, tenemos una hiperfluorescencia, la hiperfluorescencia que está peripapilar o hacia temporal. Elizabeth. Disculpe, se me cortó en un momento, no sé si él describió estos elementos que se ven en la arcada superior, ¿qué cree que son? Dijo que eran exudados. Ah, ya, no había escuchado. Sí, nosotros, además de todo lo que describe nuestro compañero, nos llamaba la atención esta arteria que se ve aquí, que voy a destacar ahora, que es la arteria que está inferotemporal, se ve un poco tortuosa y como que está dilatada en ciertas zonas. Acá en el perfil de la negrita igual se nota la forma arterial que está alterada, y si vemos en la fase, acá la arteriovenosa temprana, y también en una fase tardía, se observa un punto hiperfluorescente justo en el lugar donde comienza esta dilatación arterial y tortuosidad, que es algo que igual destacábamos que acá no se notaba mucho, por eso es que agregué los otros detalles. Sí, se ve. Ahí se nota bastante sobre todo, y es fascinante el punto que se mantiene en todas las fases,
pero lo que sí no afectaba la perfusión de esta misma arteria porque se llenaba al mismo tiempo que la arcada superior. También es algo ¿No tenía el llene más lento ahí? ¿Cómo? ¿No tenía un llene más lento? No, tenía la misma velocidad de llene que la arcada superior, se mantenía igual. Pero mira la arcada superior y la arcada inferior. Es como hay diferencia. Es diferente. Quizás no de velocidad, pero de fluorescencia sí, distinta. En intensidad probablemente está pasando un poco menos, ¿verdad? Puede que sea la misma velocidad, pero está pasando menos. También llama la atención que justo acá hay un cruce, no se nota mucho, pero hay un cruce de una vena por sobre esta arteria, justo donde está el punto hiperfluorescente. Claro, y ahí se está generando el proceso oclusivo, ¿no? Está probablemente un émbolo ahí. Vuelve atrás, vuelve atrás. Quiero que hablemos un poco sobre esa lesión que está temporal al nervio óptico, que es la lesión que se hace hiperfluorescente, ¿verdad? Después la angiografía. ¿Qué opinan sobre esa lesión? ¿Nosotros o es una pregunta abierta? No, para ustedes. Ya. Bueno, acá se nota que hay como un desprendimiento de retina porque se ve, al menos hay un levantamiento aquí, se ve la curvatura de los vasos y esta lesión comienza a llenarse en la fase arteriovenosa media y se mantiene la hiperfluorescencia hasta una fase tardía, como si hubiera una impregnación de los tejidos que se encuentran ahí. Ahora, si se fijan en las fases tardías, la fluorescencia aumenta hacia la porción macular, hacia la fobia, ¿verdad? Y no creo que sea filtración, yo creo que es la acumulación de material, ¿verdad? O de la exudación, ¿verdad? Que está por debajo de la retina y que toma parte de la mácula. Y me interesaría saber si esto está subretiniano o subcoroideo, ¿no? Sería interesante también evaluar la presencia de una membrana. Ahora, viendo igual la lesión. ya me da miedo en el fondo spoilear, pero en el fondo voy a llegar hasta ahí. Ariane, ¿qué opinas de la excavación en relación a lo que se había reportado por parte del médico? ¿En qué sentido? ¿Una excavación de 0,5, 0,6? ¿Sí? Sí, absolutamente de acuerdo. Ahora, hay que poner ojo, yo pensé que podrían haberlo comentado desde la primera visita a la segunda, había un cambio en la excavación de 0,4 a 0,5, ¿ya? Hay que recordar que en este sentido la excavación es subjetiva, ¿ya? La excavación medial al fondo de ojo es un examen subjetivo y obviamente puede haber una variación entre el criterio de un médico y el otro. Yo no sé si en el fondo fue el mismo médico, pero con 2 años de diferencia en el fondo podría haber una pequeña variación ahí. Pero no lo mencionaron, así que en realidad estamos ok. En el fondo la única forma de hacer una comparación real, si es que hubo deterioro, sería a través de los CT. Ok. Bien, avancemos. Digamos entonces, como el médico pidió también unos CT de retina, acá tenemos el CT del ojo derecho. Vamos con Tania. Vamos, la reivindicación. A ver. Tengo que escribirlo todo, es que en realidad no veo nada fuera de la norma, profesor. ¿Qué diría yo? Veo un OCT, ¿verdad? Con un radial line que muestra algunos cortes oblicuos, de los cuales no puedo apreciar ninguna alteración que me llame mayormente la atención. También veo un retina map del mismo ojo derecho, que presenta todo con valores dentro de la normalidad, y el OCT angiography, plexo vascular superficial, profundo, perfectamente perfundido, retina externa, ningún elemento hiperreflectivo que se pueda asociar a alguna membrana neovascular, y la coreo capilar bastante uniforme. Así me va a responder para la próxima, Tania, ¿ok? Siguiente. Acá tenemos el OCT del ojo izquierdo. Felipe Igor. Hola, profe. Hola, hola. Bueno, se aprecia en el raster del ojo izquierdo
se ve una interfaz vitrorretinal libre de elementos hiperreflectivos. Llama la atención un engrosamiento al lado de papila, de un aspecto quístico, intrarretinal quístico. Eso más que nada, que también se aprecia en el crossline más bien, que llega hasta casi la mácula. Nada más. Podrían ser de elementos, o sea, perdón, de carácter, se ven que son de carácter homogéneo, por lo tanto podría indicar algún tipo de edema seroso intrarretiniano, que es justamente, creo, donde hay una hiperfluorescencia en la angio. Se te está pasando uno de los detalles más importantes. Constanza Grillet. ¿Qué puedo agregar? Sí. Bueno, añadir a todo lo que dijo el Felipe, que se ve un elemento hiperreflectivo bajo todo esta elevación quística, que podría corresponderse con una membrana. Claro, ahí mismo donde están señalando con el puntero. Y además que recalcar que los scans no están pasando por fobia, así que no podemos observar la depresión fobial. Pero más que nada eso agregar. Que quizás este tejido se podría, coincide con que la autofluorescencia se ve toda esta hipoautofluorescencia cercana a papila hacia temporal. Ya. También es suficiente. A ver, vamos aquí. Podemos ver, tenemos primero un corte, un raster, ¿verdad? Que nos muestran 4 cortes de la región superior a la región nasal que no pasan por la región, por la depresión foveal, que exactamente la región que se corresponde con esta exudación que estaba en la retinografía y que de hecho se corresponde con estos puntos hiperreflectivos, ¿verdad? Que se asocian a la exudación que podíamos ver en la retinografía. También llama la atención, tanto desde los cortes más superiores, ¿verdad? Desprendimientos de epitelio pigmentario, pigmentario con aspecto un poco drucenoide, pero sin embargo hay algunos que tienen un componente seroso. Y aquel que pasa por la región más medial al nervio óptico, se ve un desprendimiento de epitelio pigmentario más amplio, ¿verdad? Se ve incluso por debajo que está la membrana de Bruch y un contenido normoreflectivo uniforme que se podría asociar a una membrana neovascular. Y justamente en aquella porción se asocia bastante contenido edema intrarretiniano. ¿Ya? Pasando por la región foveal, en el corte, en el HD line, pasando por nervio, por la región inferior del nervio y pasando por fobia, no se aprecia ningún desprendimiento de epitelio pigmentario a nivel subfoveal, pero sí se aprecia el desprendimiento de epitelio pigmentario con características de membrana, ¿verdad? En la región nasal temporal a la región nasal. Y se expresan un buen número de quistes intrarretinianos. ¿Podemos seguir entonces viendo este Se le está OCT? olvidando, las neuronas se le están durmiendo, muchachos. ¿Ah? No estoy acostumbrado a este nivel de descripción. Sigamos. Siguiendo con el OCT del ojo izquierdo, acá está el resto de los tenemos el retinamap y el angio de mácula. No sé si alguien lo quiere escribir. Alonso. Hola. Bueno, en el Retinamap podemos observar no observo bien los valores en particular de los parámetros hacia la derecha, pero sí se considerarían como valores engrosados hacia nasal de la mácula, corroborándose con los diferentes lines y referentes raster que hayamos visualizado este desprendimiento y desorganización de las capas, con todos los elementos hiperreflectivos que aumentarían ese grosor. ¿Qué más se observaría? Se corrobora con aquel punto
que refiere peripapilar y parapapilar. Y con respecto a al OCT segmento anterior, o sea, perdón, al OCT, angio-OCT, podemos observar también una segmentación bastante equívoca en este scan, y la perfusión en verdad no la logro ver del todo. No podría definirla mucho porque me tapa acá el mismo zoom. ¿Qué es lo primordial, Alonso, que estás buscando, entendiendo todos los antecedentes anteriores que estás buscando en OCT Angiography? La falta de perfusión, pues, obviamente. ¿Estás seguro? Porque tenemos sospecha de algo. ¿Cómo? Tenemos una sospecha. ¿Estamos Claro, sospechando de falta de perfusión? O sea, no. Claro, como dice la Connie, también la membrana que estaba mencionando antes desde el raster, y la presencia no la puedo observar porque le digo, me está tapando acá el mismo chat, o sea, no chat, pero sino la barra de abajo, que en verdad también está muy disminuida. No sé si tienen un zoom de este mismo angio-retina. Está bien. Elizabeth, continúe. No tengo una diapositiva con un zoom de este ancho. Sí, para ver lo que el profesor esperaba, como ver una presencia de alguna membrana, hubiera sido como útil tener tal vez un angio de disco, más cercano como a disco, porque es como más cercano a la zona del disco, a la zona en la que se postula que está esta membrana. Acá sí se ve el engrosamiento a nivel de la retina atemporal del disco. Y no sé qué opina usted, profesor, de la segmentación que hizo el OCT acá, que al menos a mi parecer no parece una segmentación tan mala a pesar del desprendimiento. Yo también creo. El Alonso dijo que estaba muy mala la segmentación, pero yo creo que sigue los perfiles, ¿ya? Y de hecho, la membrana neovascular, si estuviese estado ahí, debió haber aparecido sobre todo la segmentación de la retina externa. ¿Ah? Ahora, aparece un bloqueo. Me hubiese gustado ver la imagen en faz ahí, porque aparece toda esa zona como hiporreflectivo, seguramente asociado al edema que existe. Pero a lo mejor la membrana podría estar ahí, no la estamos viendo, porque la angiografía nos mostró algo. Aquel elemento que se ve en la corio, claro, en la corio capilar hacia nasal superior. Lo que pasa es que, y aquí pasa algo, las membranas neovasculares peripapilares tienden a ser muy planitas. Fíjense en el tipo de desprendimiento de epitelio pigmentario que hay ahí. Entonces, habitualmente uno debiese hacer una segmentación manual y acompañar, ¿verdad?, todo el perfil de la retina externa para ver si en algún estrato en específico está la membrana neovascular, ¿ya? Que pregunta Jorge, el angio, ¿en qué tiempo angiográfico comenzaba a actuar? Desde fases muy iniciales, ¿o no? Desde fases... La arteriovenosa precoz empieza a llenarse esa zona. Sí. Ok, avancemos, Elizabeth. Acá entonces el médico, dado los resultados entregados por los exámenes, derivó a retinólogo y luego se realizó el diagnóstico de esta paciente. Y quiero preguntar si en base a lo que acabamos de ver, ¿alguien tiene algún diagnóstico tentativo? ¿O qué tipo de tratamiento creen que utilizaría el médico en este caso con esta paciente? ¿Y qué tipo de pronóstico, además, se podría sospechar? O sea, se podría presentar. Solamente para confirmar, Ailín Ortega llegó, Esteban Lisboa llegó, Javier Espinosa llegó. No, ¿no es cierto? Ok. Jorge Latorre. Aquí estoy. Diagnóstico tentativo. Bueno, hay comorbilidad, porque estamos hablando al principio de un glaucoma que ya estaba en tratamiento, luego comenzaba a avanzar en el caso, de que disminuyó la agudeza, presentaba este edema. Ahora lo que se veía en la retino, que no se volvió a tocar, me parecían como drusa, ¿no es así? Aquí. Claro, entonces podemos estar hablando al comienzo también de una DMAE, entonces el tratamiento tiene que ser multifactorial, la verdad, tratarlo primero, pienso en el glaucoma, que era como lo que estaba más avanzado, ya estaba provocando daños campimétricos. Mantener el tratamiento, que se adapte al tratamiento, que no lo deje, esas consultas tan alargadas, que no venga solamente por el cambio de lente, la educación al paciente.
El diagnóstico tentativo, por lo tanto, me iría por el glaucoma, quizás la DMAE, el desprendimiento de la retina, y la membrana no me termina de convencer. Pero si es que hay membrana, ya empezamos a hablar de los tratamientos, ya dejamos de lado los antiglaucomatosos que ya están en tratamiento y al parecer están haciendo efecto después del año de la última consulta. Antiangiogénico, que es una para aplicar retina, y la otra, si es que hay una membrana, también evitaría neovascularización para seguir avanzando en eso. Avastin, el que generalmente se usa, Lucent y Avastin. Oye, Jorge, pero una DMAE, recordemos lo que significa, degeneración macular asociada a la edad. Asociada a la edad. Las drusas estaban en la periferia. La membrana, claro, pero en el ojo derecho habían en el sector macular, que era el ojo que me dediqué a ver que había más drusas. No, sí, es el izquierdo, sí. es el derecho. Sí, sí, habían drusas también, sí. Por lo tanto, igual me preocuparía un poco en ese aspecto, no dejarlo de lado. De hecho, el Amsler no se hizo y uno que tiré porque me llama la atención también, la edad avanzada y no tiene un Amsler, sino, no cuesta nada. No cuesta nada hacer un Amsler. Y eso, el pronóstico no es malo si es que fuese una membrana, atacarla lo más prontamente posible, obviamente, para evitar complicaciones. Pero no veo que sea un pronóstico malo, que sea un pronóstico tan reservado. Elizabeth, continúe. También entonces importante tratar el edema, hacer seguimiento de esta posible DMAE, porque si llega a haber afectación macular o empiezan a exudar, igual es bueno que se mantenga controlando esa parte, y también no olvidar el glaucoma, como mencionaba mi compañero. Acá entonces tenemos una nueva fecha, una nueva consulta, y acá la paciente efectivamente realizó tratamiento con Avastin, y este es el OCT posterior al último control de Avastin que tuvo la paciente. Acá tenemos el OCT del ojo derecho. Para hacer un poco más expedito el caso, voy a pasar directamente al OCT de ojo izquierdo. Elizabeth, te están preguntando por los diagnósticos, te pregunta Oyerson. ¿Cuáles fueron los diagnósticos? Perdón. Sí, el médico diagnosticó a la paciente entonces con una DMAE seca, también una oclusión de rama venosa y el glaucoma. Esos eran los 3 diagnósticos. Me había olvidado de decir eso, gracias profesora por recordar. ¿Oclusión de rama venosa? Sí, una trombosis de rama venosa, perdón. Eso fue lo que del hallazgo que tú nos mostraste con el Zoom ese, ¿a eso se refiere? Sí, posterior a lo que vimos con OCT aquí, posterior a eso y a la retina, y con el médico diagnosticó la trombosis de rama venosa. Al ponme la angio. Ese es el ojo izquierdo. El tema es que ¿cuál es arteria y cuál es vena ahí? Estas, por ejemplo, son arterias y las venas son las que están un poco más nasales. Pero tú viste el proceso oclusivo en la arteria, pues no en la vena. Estaba diagnosticada con una trombosis de rama venosa, la paciente, no de rama arterial. Ya. Digamos. Y rama, mi profesora tutora está aquí indicando por el chat también rama superotemporal, y ya no hay hemorragia, solo quedaron los exudados posteriores a este trombosis de rama. Ah, ok, ya. Okay. Ya, me quedó más claro. Ahí calza. Es un diagnóstico difícil de pillar. Entonces, después del tratamiento, después de, como mencionaba yo recién, este tratamiento de Avastin, se obtuvo este OCT de control. Dale, Elisa. Acá lo primordial entonces es que empieza la parte del edema quístico que se mantenía en la zona del interfaz empieza a disminuir. Acá la retina ya se encuentra más aplicada, pero este elemento subretinal hiperreflectivo se mantiene, a pesar de que la paciente llevaba a estas alturas varias inyecciones de Avastin. Eso se mantiene, pero lo que sí, el edema bajó. Era como lo que buscaban más con las inyecciones, y los controles de OCT era monitorear ese edema.
Voy a seguir. Acá tenemos entonces la siguiente consulta, la cual es 1 año y 7 meses posterior a la última. La paciente perdió su continuidad por los controles por COVID-19 entre marzo de 2019 y febrero de 2020, porque es casi un año. Le inyectaron Avastin en ojo izquierdo en 8 ocasiones, se fue controlando con OCT y ahora consultó porque percibe un escotoma arqueado en ojo izquierdo. Vamos a un nuevo Vamos a pasar el tiempo, Elizabeth. Resúmanos lo que queda de caso, por favor. Ya, sí, estamos justo terminando. La agudeza visual entonces en esta paciente bajó bastante en ojo izquierdo, las tonometrías aún se mantenían dentro de los rangos normales estadísticos, la biomicroscopía apareció esta catarata incipiente, el fondo de ojo, ahora empezó a presentar drusas en nivel macular, la excavación se mantuvo en este ojo, y en ojo izquierdo presentó una hemorragia preretinal y algo de subretinal, pero extrafoveal, y se evidenció un macroaneurisma atemporal inferior cercano a papila. Es lo que el médico vio en el examen del fondo de ojo. Finalmente el médico la diagnosticó ahora con un macroaneurisma en ojo izquierdo, se le indicó control y realizar su CT de retina en 3 semanas y la paciente no asistió más a control. Para ir avanzando, yo aquí iba a preguntar conclusiones, opiniones o comentarios, pero vamos a avanzar un poco. Algo que llama la atención es que la paciente durante todas las consultas nunca manifestó tener antecedentes mórbidos, como nada de hipertensión, nada de eso, y tampoco se le hizo, no sabemos si se le preguntó si utilizaba algún medicamento ni nada, como yo mencioné anterior. Nosotros sugeriríamos perfil de presión arterial, un Holter, tal vez un hemograma completo, un perfil de lipoproteína y también ver los niveles de glucosa de la paciente para ver qué es lo que está causando estas trombosis y macroaneurismas a nivel ocular, porque es algo que puede venir de alguna patología sistémica. Como seguimiento a estas patologías que tenía la paciente, es bueno que mantenga el control con OCT de retina, tal vez una angio futuro para ver cómo están las lesiones y seguir controlando el glaucoma tal vez con OCT, campo visual 24/2, curvas de tensión o fotos de papila en caso que el médico no considere OCT de glaucoma, algo que discutimos bastante. Y acá en las referencias bibliográficas nosotros buscamos información sobre las oclusiones de rama venosa a nivel retinal. Vimos que afectaba generalmente de forma estadística el cuadrante superotemporal, que fue el caso de nuestra paciente. También incluían dentro de sus factores de riesgo pacientes sobre los 70 años, igual que la nuestra que tenía 77, historial de hipertensión arterial, pacientes fumadores e historial de glaucoma. Era un factor de riesgo de oclusión venosa, de rama venosa. También los pacientes de hipertensión arterial de larga data pueden generar arteriosclerosis, que era una de las teorías que explicaría esa arteria que identificamos en el ojo izquierdo. Podría la paciente estar cursando un nivel de arteriosclerosis. También la oclusión de rama podía estar relacionado a alteraciones de la coagulación, por eso igual es importante que la paciente sea investigada por patologías de base. Generalmente la agudeza visual se relaciona cuando hay edemas maculares, y como la oclusión es generalmente asintomática, igual no es fácil de detectar cuando está cursando, generalmente se detecta un poco más tarde, cuando la paciente va a consulta, y ahí es como, en este caso el médico la detectó cuando la hemorragia ya estaba absorbida y solo estaban los exudados. También se puede sospechar si la oclusión no ocurrió a nivel de un cruce, pues se puede sospechar de retinoporitis o vasculitis retinal. Y lo principal en este caso, el chequeo visual es para descartar neovascularización y edemas maculares, que es lo que se ve con fondo de ojo y con OCT. También se trata con inyecciones intravítreas, igual que en nuestro caso, y la prognosis se relaciona con la agudeza visual inicial y el envolvimiento que lleva al paciente en la zona macular. Mientras más envuelta está la zona macular, es menos probable que la paciente recupere la agudeza visual. Eso es lo que encontramos en este paper, que data de agosto de este año. Si alguien también quiere revisarlo, está toda la fisiopatología de la oclusión de rama venosa. Si alguien tiene algún comentario del caso. Muchas gracias, Elizabeth.
Oyarzún, por favor. Ya, cortito, lo que a mí me gustaría destacar de este caso es más que nada la presencia de varias patologías, ¿ya? Tanto sistémicas, que ella no dijo, pero tiene que haber algo detrás, y oculares, y que nunca hay que dejar una de lado por la otra, ¿ya? O sea, hay que tratarlas en forma conjunta, que acá parece como que se olvidaron del glaucoma. Y lo otro, nosotros como tecnólogos siempre hay que estar como bien despiertos, ¿cierto? De que nos pueden pedir un OCT de glaucoma, pero si nos encontramos con algo de retina, tenemos que completar el examen, ¿ya? O hacer un campo visual, hacer otra estrategia más, ¿cierto? Eso es bien importante. Y la parte de educación, porque acá vemos que lo más probable es que esta paciente iba solamente por los lentes, cuando se le perdía, cuando no veía bien. Eso que tenemos la duda si usó o no usaba en forma adecuada el tratamiento. Entonces es importante explicarle las consecuencias, explicar de qué se trata lo que tiene. Y muchas veces nosotros, entre medio, entre que hacemos el examen, uno tiene el tiempo para hacer eso. Yo lo considero bastante importante. Y eso, y felicitaciones a los chicos que trabajaron bastante. Creo que también quiero agregar algo. Igual discutimos bastante el hecho que posterior a la primera consulta ya no se hace mucha referencia al glaucoma que la paciente padecía. Como no se ve mucho seguimiento en ese sentido, no sabemos si es que la paciente se estaba tratando en algún otro lugar, pero igual era importante que se siguiera controlando con campos visuales y ver qué tal estaba su visión en ese sentido. No solo como por lentes como ya llegaba a la consulta, por eso igual era importante la parte de educación. También nos llama la atención que el médico no indicaba más seguimiento del glaucoma. Sí, ahí creo que hubieron varias cosas que pudieron haberse hecho bastante mejor en el seguimiento de este caso. Tanto por el lado del paciente, tanto por el lado de los médicos, tanto por el lado de los tecnólogos. Había bastante cosa por mejorar de parte de todos, encuentro. Pero bien, muchísimas gracias. Siguiente caso. Jonathan, ¿tenemos un caso también extenso? No, Ya. no muy extenso. Buenas Tratemos, por tardes. favor, para los siguientes grupos, tratemos de acotarnos el tiempo, ¿ya? Porque algunas veces la discusión se nos alarga, ¿verdad? Cuando preparen el caso, piensen en la discusión, ¿ya? Para que podamos respetar los tiempos de todos. Bien. Buenas tardes, profesores, compañeros e invitados. Nosotros nos tocó analizar el caso clínico número 10. Con integrantes del grupo son Vicente Petersen, Dalín Ramos y que les habla Jonathan Trujillo. Nuestro profesor tutor fue el tecnólogo médico Damián Donoso. Los expositores declaran no presentar conflicto de interés con la presentación a continuación. El primer control fue el 9 de julio del presente año. Los antecedentes del paciente, su fecha de nacimiento es el 4 de julio de 1952, la ocupación no está informada en la anamnesis, de sexo masculino y de 58 años de edad. Como dije anteriormente, acude a la consulta el 9 de julio del presente año, derivado por un médico oftalmólogo, por una disminución de la agudeza visual, primero en ojo derecho y luego en ojo izquierdo, desde hace 3 semanas atrás, que lentamente ha ido disminuyendo la pérdida de agudeza visual, sin dolor en los ojos ni en la cabeza. Los antecedentes mórbidos, presenta VIH indetectable, CD4 normales, pacientes prediabéticos y posee también hepatitis B. En cuanto a los antecedentes familiares de glaucoma, no tiene antecedentes de glaucoma. Estos exámenes que voy a nombrar a continuación, el paciente los llevó a la primera consulta, no se los hizo a partir de acá. Llevó una resonancia nuclear magnética de cráneo con contraste informado por el médico, sin hallazgos patológicos, resonancia nuclear magnética de órbita con reforzamiento tenue de grasa intraconal bilateral mayor en ojo derecho, y ahí el médico colocó una observación de pseudotumor orbitario, además de que no logró identificar las glándulas lagrimales. Por lo tanto, también puso una observación como el síndrome de Sjögren. En cuanto a la ferritina, también estaba muy alta, la B12 la encontró normal, los leucocitos también estaban altos,
el VHS también, ya que el rango es de 0 a 29, y estos estaban sobre 36. ¿Qué es VHS? El VHS es la velocidad de hemossedimentación. Ok, ¿y qué representa eso? Bueno, los neutrófilos están normal, y el VDRL, que es el examen no trepoménico para la sífilis, el que trajo él, venía negativo. A La partir de ferritina aquí, estaba muy alta. ¿Qué significa que la ferritina esté muy alta? bueno, la ferritina es la proteína que almacena el hierro en las células, para la cual es necesaria para producir los glóbulos rojos. ¿Y que esté muy alta significa algo? Yo no sé. Mal funcionamiento hepático. ¿Mal funcionamiento hepático? Sí. Recuerda que dijo que tenía hepatitis B. Y aquí, en este caso, está como todas las patologías como juntas, están entrelazadas. Ok, vamos, sigamos. La pregunta es, ¿qué agregarían ustedes a la anamnesis? Constanza Grillet. Ya. No sé si, no estaba muy atenta al principio, pero no sé si preguntaron desde cuándo el paciente comenzó a ver borroso. Ah, hace 3 semanas, no, sí, ya lo. También faltaron antecedentes de glaucoma. Vi datos de agudeza visual nomás, no recuerdo haber visto datos de tonometría, de biomicroscopía, de fondo de ojo. La agudeza visual con CAE. Estoy de acuerdo con mi compañera, y al igual, como grupo decidimos presentar la siguiente pregunta, que si se ha realizado algún tipo de examen de enfermedad de transmisión También sexual faltó anteriormente. decir de Amsler, por si tenía algún daño a nivel macular. Claro. La antigüedad del contagio del VIH, controles anteriores Espérame, sobre el ¿y tumor. cuándo nos dijiste que tenía VIH? Cuando les dije que presentaba VIH indetectable. Eso significa que el paciente está en tratamiento con el VIH, y al hacer la dilución no se detecta en el examen, y que tampoco él es capaz de transmitírselo a otra persona. Ya. Ok. Si es usuario de algún fármaco oftalmológico, porque el síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por el ojo y la mucosidad bucal seca. Entonces se ocupa alguna lágrima o algo en los ojos. Si es usuario de algún fármaco por la prediabetes, pues también no sabemos ningún antecedente si se controla la prediabetes que nos mostró, y hace cuánto tiempo la tiene diagnosticada. Si se realizó algún tratamiento para la hepatitis B, si presenta fotofobia, sensación de cuerpo extraño, ardor por el mismo resecamiento de los ojos, ya que no pudieron encontrar las glándulas lagrimales, presencia de visión doble por el pseudotumor orbitario, si está comprimiendo hay algún músculo extraocular, si presenta resequedad bucal por lo que había mencionado anteriormente, si presenta dificultad al mover los ojos, si presenta sangre en la orina, problemas renales, por todo el tema de la ferritina, y que más adelante el médico en su diagnóstico presenta varios como tipos de enfermedades. Si ha presentado algún tipo de herida o mancha en la piel, ya que tiene tiene una enfermedad de transmisión sexual, si ha presentado problemas tiroideos, y cómo fue la pérdida de visión, como bien mencionaba mi compañera anteriormente. A continuación se muestra la lensometría. El paciente presenta una hipermetropía con astigmatismo en ambos ojos, pero logra buena agudeza visual. La exploración en la consulta se detectó un defecto pupilar aferente relativo en ojo izquierdo. El test de Chihara estaba normal en ambos ojos, la motilidad ocular normal. La presión se encontró dentro de los parámetros normales a la hora que se tomó, y al fondo de ojo se observó una papila pálida temporal anasal y anasal borde difuso, y en el ojo izquierdo un edema equivalente a Friesen 2. Vuelve atrás. Elizabeth.
Elizabeth, ¿está ahí? Sí, perdón. ¿Cómo explica el defecto pupilar aferente relativo del ojo izquierdo? El defecto pupilar aferente, si mal no me equivoco, me corrigen, era cuando se iluminaba la pupila del ojo izquierdo, por ejemplo, y no se va a contraer, pero si ilumina la pupila del ojo derecho, se contraen ambas. Creo que ese era el aferente. Exactamente. ¿Sí? Sí. Y ahí podría haber algún tipo de parálisis de los nervios, o si hay como un defecto en la vía. Igual el paciente estaba viéndose con resonancia, entonces igual hay algo ahí. Pero la verdad es que no sé qué más decir de esto. Ok, continuemos. ¿Alguien tiene alguna hipótesis diagnóstica hasta el momento? Carlos Soto, Dígame. ¿qué opina usted? ¿Algo está opinando? Sí, sí, es que con respecto a... ¿Se puede volver atrás? Vuelve atrás, Jonathan. Aquí. Con el defecto pupilar aferente relativo, que el pseudotumor podría estar provocando eso. Al comprimir el nervio óptico. ¿Pero qué, Carlos, pero qué es un pseudotumor? ¿Es un tumor o no es un tumor? No, la verdad, no, pues no es un tumor, pero puede que por compresión esté afectando. La masa que está ahí. Claro. Porque al hablar de pseudotumor me imagino que están hablando de una masa, que podría ser un tumor, o qué más podría ser. Espérame. Constanza Arillet dice un quiste. Es que no sé si se lo enseñaron como pseudotumor a ellos, Claudio, o a lo mejor como una orbitopatía idiopáticamente inflamada. Exacto. ¿No? No sé cómo se lo habrán enseñado a ellos. Podría ser inflamación, podría ser sangre, podría La ser... inflamación de los tejidos por detrás del ojo. Podría ser la grasa orbitaria, ¿verdad? Podría ser varias cosas, ¿verdad? Ok, entonces, continúe, Jonathan. Bueno, nosotros llegamos a la conclusión de papiledema, neuropatía óptica, el síndrome de Sjögren que estábamos nombrando anteriormente, inflamación orbitaria idiopática, orbitopatía tiroidea, granulomatosis de Wegener y neurosífilis. ¿Qué exámenes harían ustedes? Vamos con Vicente Petersen. Es de mi grupo, profesor. Ah, verdad. Eduardo Baeza. ¿Aló, se me escucha? ¿Sí? Sí. Ya, primero que nada haría un campo visual Goldman para verificar si hay algún defecto campimétrico que pueda provocar esta inflamación o masa tumoral. Sí, totalmente de acuerdo con mi compañero. Y evaluar el síndrome de Sjögren con algún test que mida la lágrima y eso. Como por ejemplo, ¿qué test? ¿Te sabe el nombre? ¿Algún nombre? ¿Cómo se llama esto? De Schirmer. Sí. No sé cómo se dice la verdad. Sí, de Schirmer. Sí, Schirmer. estamos totalmente de acuerdo con mi compañero, con lo que ha dicho mi compañero. Esas dos, la verdad. Con esas ¿Algo dos. más? ¿Harías algún otro examen? Un TAC, una resonancia magnética, para también evaluar esa masa. Pero eso no sería más complementario, no tendría que ver con nuestro área. ¿Y una eco B? Una eco B, sí, una eco B también. Sí. Bien. Continúe, Jonathan. Bueno, como grupo, como bien dijo mi compañero, haríamos un campo visual Goldman, un OCT de retina y de nervio óptico,
una retinografía en papila, una presión intraocular en supraversión, para ver si es que la presión aumenta producto de este pseudotumor orbitario. Test de Schirmer, como dijo bien mi compañero, para evaluar lágrimas, y un BUT, perfil hepático, porque vimos que también estaba con hepatitis y no sabemos tampoco si está controlado también. Hemoglobina glicosilada, debido a la prediabetes, que tampoco sabemos hace cuánto la tiene y si se controla o no. Entonces necesitamos saber los niveles de azúcar en sangre que tiene. Y la biomicroscopía. La conclusión del médico fue una neuropatía óptica en estudio, posible brote de hepatitis B, y se solicitó un perfil hepático. Estos exámenes son el FR, el ANA y el ANCA, el cual el FR es la prueba de factor reumatoide para una enfermedad autoinmune, el ANA es una prueba de anticuerpos antinucleares para descartar la enfermedad de Sjögren, como lo nombré anteriormente, y el ANCA, que es la prueba de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, que sería para descartar la enfermedad de Wegener, que también lo nombré anteriormente, además del campo visual Goldman y un OCT de nervio óptico. En la segunda consulta, 14 días después, el paciente está en estudio por la neuropatía óptica de ojo derecho e izquierdo con antecedentes de VIH en tratamiento y de hepatitis B, con una resonancia nuclear magnética de encéfalo que estaba todo dentro de lo normal. La resonancia nuclear de órbita, hay una captación de contraste de la grasa intraconal mayor hacia el lado derecho, donde se vuelve a plantear el pseudotumor orbitario. Y esta vez el B del DRL hay una disolución de 1 en 128, porque el médico le volvió a tomar ese examen el mismo día de la primera consulta, porque no quedó conforme con el que trajo él, que dio negativo. Y este sí salió positivo. La B12 sigue normal y las pruebas hepáticas están todas alteradas. Presenta un informe, los CD4 están en el límite, porque van de entre los 500 a los 1500, entonces están un poco bajos. Aquí está el campo visual Goldman, no sé si alguien lo puede describir. Sí, Nicolás del Río. Hello. Bueno, tenemos campo visual Goldman. En ojo derecho vemos, tomado con las isópteras 1.4, 1.5, 1.2 y 1.3. Sí, veo bien. Las isópteras exteriores se ven normales. En la isóptera menor, que es la 1.2, se ve una exclusión de la mancha ciega y un aumento de esta. Eso en el ojo derecho. En el ojo izquierdo, las mismas isópteras que en el otro ojo. Igualmente el defecto está en la parte central, donde se ve un aumento mayor y concéntrico, por así decirlo, de la mancha ciega, que también queda excluida de la isóptera 1.2, y que con respeto macular. No, sin respeto macular. Estoy de acuerdo con la descripción de mi compañero. Lo único destacar que, claro, hay aumento de la mancha ciega tanto con 1.4 y 1.3. Creo que él dijo que había la isóptera de color azul era 1.5 y es, o sea, 1 y es 5.4. Yeah. Y también se hizo un PEC, una perimetría estática circular. Avance. Bien. Bárbara Guzmán. Bárbara. Daniela Castro. Hola, Hola. ¿se escucha? Sí. Ya. Tenemos un OCT, un raster de ojo derecho, donde alcanza a pasar un poco por el nervio óptico. En la interfase vitreoretinal no se observan elementos hiperreflectivos.
sí, tal vez hay una línea hiperreflectiva por sobre el perfil retinal, y la zona foveal se encuentra presente, conservada y simétrica. No observo mayores alteraciones en el perfil retinal, y se puede ver que hay en el ONH, no hay mayores alteraciones. La curva ISNT está dentro de los límites normales y no hay mayores alteraciones en cuanto a grosor de la retina. Eso. Trujillo. Bueno, decir que en la descripción de la imagen, en la interfaz vitreoretinal se observa esta línea hiperreflectiva que tiene puntos de anclaje en la papila, en el nervio óptico, y que por debajo de ella hay un espacio hiporreflectivo, pero de carácter heterogéneo. En cuanto al patrón de doble ojiva, este no se encuentra tan conservado, sino está más bien, si bien está en borderline, pero tiene como una forma de meseta, no están como bien concisos las jivas en este caso. Y en cuanto al patrón de alas de mariposa, no está conservado, ni simétrico. De acuerdo, Jonathan. Vamos con... Y no se ve excavación tampoco. Disculpe. Eso me faltó decir que no se ve excavación, y nosotros como grupo conversamos acerca de el por qué no se debería y lo atribuimos a la línea hiperreflectiva que está por delante del nervio óptico. Además que abajo en el segundo corte, en la segunda imagen, se observa mejor como levantamiento del disco, como que está elevado. Que está elevado. Proyectado hacia vítreo. Claro, proyectado hacia vítreo. Bien, el otro ojo entonces. Vamos con Darle Ortiz. También es de mi grupo, profesor. Vamos con Ignacia Villota. Ignacia. Hola, ¿se escucha? Sí. Ya. Bueno, en el raster podemos observar que hay un pequeño levantamiento en la papila. Después, si nos vamos al ONH, podemos ver que el patrón de doble ojiva está conservado sobre los límites normales. En cuanto al patrón de mariposa, nos observa, se pierde la simetría y eso. Pero nuevamente cometió el mismo error que el compañero anterior. Significa que en el fondo lo que... Jonathan, por favor, explique de nuevo. En cuanto al patrón de alas de mariposa, no está presente ni no está conservado. El patrón de doble ojiva, Jonathan. Si bien está sobre lo normal, tampoco están como conservadas las ojivas en sí. Se presenta como este patrón en forma de meseta. Se presentan los datos de grosor de la capa de fibras nerviosas del paciente por sobre los rangos de normalidad, lo que representa claramente un engrosamiento retinal peripapilar, ¿verdad? Y al igual que en el ojo anterior, no se logra analizar la excavación. Eso, Jonathan, siga. ¿Alguno tiene alguna otra hipótesis diagnóstica? Claudia Pablaza. Ya. Tengo una, o sea, que igual faltó
para mí, además, una etiografía por el problema del VIH, porque el VIH también puede afectar la retina. Y puede, si no me equivoco, que el profe me corrija, que puede igual, o sea, no inducir en cierta forma, pero puede afectar alguna enfermedad autoinmune, lo que generaría lo que tiene el paciente ahora con el ojo seco y todo Claro. lo demás que se planteó anteriormente, porque el VIH puede, si el paciente tiene las defensas bajas, puede generar otras patologías, y el VIH es como un inductor de eso. Claro, estamos de acuerdo con mi compañero. Ahora, espérame, pero no me... Pero, ya, dale, Y lo Jonathan, otro, adelantaste. No deja, Claudia, que siga. Jonathan, sigue. Bueno, el médico diagnosticó una neuropatía óptica bilateral, sospecha de neurosífilis y que requiere hospitalización, estudio de PCR en líquido cefalorraquídeo y valor tratamiento de penicilina sódica durante 14 días. Sigue tú, Jonathan. Bueno, en cuanto al seguimiento, se le hace punción lumbar cada 6 meses para la neurosífilis, para el pseudotumor idiopático bilateral, se le hace un control periódico por las imágenes. Y en cuanto al tratamiento, la penicilina va de 2 a 4 millones de unidades internacionales por 14 días endovenoso, razón por la cual antes salía de que había que hospitalizar al paciente, porque si se sospecha de una neurosífilis, esto puede llevar incluso a la muerte del paciente. Entonces debemos tratarlo y el paciente debe ser hospitalizado. En cuanto al pronóstico, con el pseudotumor idiopático bilateral, teóricamente es bueno. Puede inclusive tener una resolución espontánea, si no tendrían que ocuparse unos corticoides. En cuanto a la neurosífilis, si el paciente sigue el tratamiento de la penicilina y las punciones lumbares, sería bueno, porque, como dije anteriormente, puede llevar incluso a la muerte. Esta fue nuestra bibliografía, que fueron revisiones de casos clínicos, con lo cual habían pacientes que también presentaban neurosífilis y VIH, y ¿qué es lo que pasaba? Que estos pacientes, al tener estas dos enfermedades, se acentuaba más, se manifestaba más rápido la neurosífilis. Entonces ahí, Vicente, si me puede complementar cuánto ¿está por ahí? Sí, ¿aló? Sí. Sí, es que habían en ese paper de la neurosífilis, hay varios casos clínicos y en muchos de ellos se presenta un caso bien parecido a nosotros, que ya el paciente presenta VIH con además la neurosífilis. Entonces el paper trataba como de cómo cotar mejor los diagnósticos diferenciales para saber cuándo era neurosífilis. Bueno, entonces, a ver, en virtud de lo que ustedes leyeron, ¿qué era lo que está, de qué se trataba el pseudotumor orbital entonces? profe, yo también tengo la misma consulta que la Eli, porque me acuerdo, si es que no me equivoco, que en la prueba de sífilis decía que era negativo. Y yo Sí, pero durante después le todo el hicieron una trayecto... nueva prueba. Me acuerdo cuando ya. Jonathan, que después le hicieron una nueva prueba y la prueba dio positivo. Si bien él le puso Claro, lo que pasó es lado, que el paciente llegó a la primera consulta con esa prueba, pero estaba negativo. Y nosotros investigamos, y claro, en las primeras etapas puede dar negativo. Independiente de eso, el médico igual sospechó, según viendo el carácter o la personalidad del paciente, ya que tenía una enfermedad venérea y hepatitis B, que también puede ser por transmisión sexual, volvió a pedir este examen y ahora sí salió positivo. lo que pasa, Jonathan, es que tú cuando dijiste después, cuando le hicieron un nuevo VDRL, ¿Sí? tú dijiste que sí salió positivo, pero en la diapositiva tú escribiste al lado negativo. No, puse que en el anterior, que el anterior que él había traído había salido negativo. Por eso ahí es la confusión. Ah, bueno.
No quedó claro entonces. Que creo que, sí, entiendo Claudio, pero creo que era la frase completa. Ahí puso, ahí, ya que diga 1 en 128, eso es recontra positivo. Y ahí pone que cuando trajo un examen anterior era negativo, claro. Ah, claro, ya. Pero no, pero yo entendí que cuando dijo él que era positivo ahí. Sí, no, si caché tu duda, pero era por cómo estaba escrito. Sí. Ahora, cuéntenme, bueno, ¿y de qué se trata el pseudotumor orbitario entonces? O sea, ¿me meto yo? No, espera todavía, no. Jonathan, Vicente. Y Dailin, estamos los tres. Bueno, yo quisiera como decir algo más a modo general para que igual está como medio complicado el caso. El paciente llegó con la disminución de visión y el médico tuvo demasiados diagnósticos diferenciales. Hay 3 pruebas que las nombramos en la primera conclusión del médico que después no se nombraron porque no hay registro de ellas, por lo que nosotros pensamos que el médico no lo registró porque estaban negativas. Estas pruebas disminuían nuestro diagnóstico, nuestra hipótesis diagnóstica que estaban al principio. Ahora, en los casos que están aquí en los papers, salía mucho que se confundía la neurosífilis con el pseudotumor orbitario porque tenían signos muy parecidos. Y a nuestra conclusión llegamos que el pseudotumor orbitario es idiopático, que se da en estos casos, y aparte el paciente presentó un caso de neurosífilis, y eso es lo que nos dio a nosotros los síntomas por lo que el paciente llegó. El pseudotumor orbitario está ahí, pero no a nuestro criterio no le generó el síntoma de la pérdida de visión. Lo que le podría haber generado es sí el defecto pupilar aferente relativo, pero no la disminución de visión. La disminución de visión nosotros se lo cargamos, como por decir, a la neurosífilis que está presentando. No sé si ahí quedó un poco más claro. La neurosífilis, ¿verdad? Sí, y bueno, en el fondo, bien Dailin, creo que redondeaste un poco mejor. El tema es que la sífilis es una enfermedad inflamatoria, ¿verdad? O sea, que produce una reacción inflamatoria granulomatosa. Y esos granulomas habitualmente tienden a confundirse con pseudotumor orbitario, ¿ya? Y ahí la respuesta de por qué queda la duda. ¿Ah? La duda del pseudotumor. Exacto. Sí, o sea, por esa misma razón se hace este profesor. Habla nomás, bicho. Es que por esa misma razón el médico hizo la prueba ANCA para descartar del pseudotumor orbitario con esa granulomatosis de Wegener. Ese es el diagnóstico diferencial, porque en la granulomatosis de Wegener también presenta un pseudotumor orbitario, pero el signo principal es que se presenta con sinusitis al principio, y este paciente no la presentaba. Es que claro, Vicente, problemas renales, por eso también el doctor pidió el ANCA solamente para el Wegener, solamente para ese. Sí, entonces, en el fondo, eso no descarta todo el cuadro de pseudotumor orbitario. En el fondo, hizo una para descartar una de las opciones, pero no con eso no descarta todo no descarta todas las opciones de pseudotumor orbitario. ¿Ah? Damián. Sí, que me pican los dedos. Gracias. Yo creo que, mira, primero que todo tiró de oreja para mis cabros porque hablamos varias cosas y se les pasaron. De hecho, lo primero es explicar que el pseudotumor, como te dije, yo no sé si a esos chicos se lo habían explicado como pseudotumor cuando se lo enseñaron, o como un proceso inflamatorio idiopático de la órbita, como se le llama actualmente, ¿ya? Ahora, claro, el radiólogo lo informó como pseudotumor porque su lenguaje, yo no soy el especialista, pero el pseudotumor está informado, de eso no lo podemos desconocer. O sea, hay partes blandas que en este caso lo que apuntan a la grasa intraconal, o sea, lo que está retrovulvar dentro de la órbita está inflamado. Yo creo que el médico, al contrario que como nos pasó en el primer caso de hoy, fue muy asertivo. Él fue muy asertivo y pidió varias pruebas. Bueno, el paciente traía varias pruebas y él pidió otras pruebas, y yo creo que limitó bastante las posibilidades de diagnóstico diferencial que tenía y la agotó. Y en ese sentido es aplaudible porque fue muy certero y muy conciso con las pruebas que pidió. Yo creo que la clave está, Claudio, en entender que el pseudotumor idiopático puede afectar varias partes blandas de los componentes que están dentro de la órbita. En este caso, se decía entonces la grasa, ¿verdad?
y también había un proceso que costaba diferenciar las glándulas lagrimales, ¿cierto? Entonces, eso también puede haber sido causa del pseudotumor. El pseudotumor a veces agarra la grasa, a veces agarra ¿cómo se llama? Los procesos, perdón, los músculos, ¿cierto? Haciendo una miositis, perdón. Puede también afectar el nervio, y de ahí que puede dar este tipo de neuropatía. Ahora, generalmente, y eso es lo único que les faltó a mis cabros decir, que el pseudotumor generalmente es unilateral. Y aquí el doctor apenas se encontró, y no sé si recuerdan el fondo de ojo, dijo que los dos discos ópticos estaban elevados o estaban con bordes difusos. Por ende, él entendió que ambas papilas estaban elevadas. Entonces, él quiso comprender por qué, siendo que había un diagnóstico pseudotumor que él no puede desconocer porque es una imagen que viene informada por un médico radiólogo, por qué, y costaba mucho que coincidiera que existieran los dos ojos. Y en base a que el paciente ya traía el examen de BDRL, él sabía, ¿cierto? Y como dicen los chiquillos, por el comportamiento del paciente, nosotros también de repente, ¿cierto? Cuando hablamos de corioretinopatía central serosa, sabemos que hablamos de un tipo de paciente. Aquí también, sin querer desmerecer ni hablar mal del paciente, aquí hay un tipo de paciente que tiene varias enfermedades venéreas y venía con este BDRL negativo. Entonces él sabía que la neurosífilis, que se puede dar en cualquier etapa, ¿cierto? De la infección por sífilis, se puede causar entre sus signos edemas de papila bilateral. Entonces siempre coexistieron, a nuestro entender, ambos diagnósticos para tratar de responder a la neuritis, ¿ya? Y no sé si recuerdan al principio, pero el caballero dijo que él relató que tuvo una pérdida de 3 semanas, pero que fue mejorando, y eso coincidiría un poco con el pseudotumor, que generalmente no se necesita un tratamiento para que este vaya arreglándose, o sea, no arreglándose, que es fea la palabra, es que el cuadro se vaya mejorando por sí solo. Pero, conjuntamente a esto, después sí aparece el BDRL muy alto, y eso ya hace sospechar de neurosífilis. Y esa neurosífilis efectivamente hay que hacerse cargo también. Ahora, cuando yo dije al principio, lo que más le debe haber llamado la atención al médico es que el edema de papila estaba en los dos ojos, y por eso también quiso descartar, como tú decías, el ANCA con el síndrome de granulomatoso, ¿cierto? También nosotros quisimos plantear la idea de que esto también podía ser producto de una orbitopatía tiroidea, ¿ya? Y eso, yo creo que aquí el médico fue muy certero y trató de agotar todas las posibilidades que en el fondo explicaran una neuritis o una traducción aumento mancha ciega, ¿verdad? Pero bilateral, porque el pseudotumor generalmente es unilateral. Yo creo que esa es la clave, Claudio. Bonito caso porque coexisten muchas patologías. A todo esto también recordemos la hepatitis B. También fue parte de una discusión que tuve con una colega de la otra especialidad, preguntarle si en el fondo en la misma sífilis pudo haber activado, entre comillas, algún problema también de la hepatitis. También es importante en ese sentido conocer otros datos o otros antecedentes que hagan alusión a problemas hepáticos. Por ejemplo, en este caso hubiese sido muy, como lo decían los chiquillos, muy importante saber si que el paciente, por ejemplo, tenía problemas de alcoholismo. Ya saber que si el paciente es alcohólico, tiene hepatitis B, está coexistiendo con la sífilis, el hígado también puede reclamar mucho. Bueno, y estaba muy enfermo, todos los datos, recuerden, el perfil hepático estaba muy alto. Así que es un caso que coexistían muchas patologías, pero que efectivamente, como lo plantearon los chiquillos, en el fondo, si se siguen todos los tratamientos, a pesar de que el paciente lo está pasando mal, puede tener un buen pronóstico. Así que... Mira, Damián, yo creo que es un buen caso, porque de alguna manera el médico llegó a través de la... No tenía mucho hallazgo en la retina. De hecho, casi todo fue por la sospecha. Solo papila. Fue solo papila. Solamente papila bilateral, la neuritis óptica, es verdad, que está cursando el paciente. En retina no tenía mayores hallazgos. Quizás me hubiese gustado unos cortes mejores de la retina, porque y una hubiese sido fundamental, ¿verdad? Es que había más, Claudio, pero apostando a lo que tú mismo has dicho, la verdad es que se veía en todo la mácula normal, en todo normal la mácula, y era simplemente el edema de papila el que llamaba la atención. Ya. Y en virtud de que no se hiciera la presentación tan larga, no pusimos todos los exámenes, pusimos los más representativos solamente. No, está bien.
Muchachos, muchísimas gracias, que estén muy bien, damos por terminado el gran round de esta semana. Se pueden ir desconectando, que voy a usar esta misma sesión para una reunión que tengo yo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Chao, chao. Chao, Claudio. Chau, chau.